Hola, buenas tardes. ¿Qué tal a todos? Ya vamos a comenzar en cualquier momento con el webinar de Avisor. Esperamos unos segunditos más mientras se conectan Marcela y Joana. Mi nombre es Agustín y soy el representante de Avisor para Latinoamérica y bueno, para nosotros es un placer poder organizar este webinar. No sé si por ahí ya están Joana, Marcela, para saludar y vamos dando inicio ya al webinar, ya que tenemos ya bastante gente conectada y esperando. Buenas tardes. Hola Agustín, hola a todos. Hola, ¿Cómo están? hola Joana, ¿qué tal? Se te escucha muy bien. Muchas gracias. Yo creo que si quieres, Joana, podemos ir comenzando. Seguramente Marcela también ya la veo conectada, así que ahí está Marcela, pero podemos ir arrancando ya que ya tenemos bastante gente conectada y esperando. ¿Te parece? Hola Claro. Marce. Aquí estoy con un placer de estar acompañada con la doctora Joana Garzón y por ti. Así que vamos a hacer una charla espectacular. Gracias por la Bueno, invitación. bueno, buenísimo. Gracias a todos por estar y bueno, comencemos nomás, Joana. Lo dejo Claro. en tus manos. Muchas gracias. Bueno, pues agradecerte Agustín, agradecer a Avisor por esta invitación. Estoy muy feliz de compartir con Marce esta presentación y pues vamos a hablar sobre la importancia que tiene el peróxido como desinfectante en lentes de contacto y el efecto que tiene en los tratamientos de superficie y por supuesto toda la parte clínica que esto implica. Entonces, sabemos que en estos tiempos es muy posible que hayamos escuchado, hayamos aprendido pues mucha información acerca del sistema de limpieza. Hoy en día ustedes saben que estamos tratando de proteger a nuestros pacientes más que nunca. Siempre hemos tenido medidas muy importantes de asepsia, de bioseguridad, pero hoy en día el conocer precisamente estas propiedades creo que va a ser uno de nuestros principales objetivos en esta comunicación de hoy. Entonces, realmente queremos que conozcamos pues todas las propiedades desinfectantes que tiene el peróxido como solución de limpieza y de cuidado de los lentes de contacto. Vamos a analizar específicamente Everclean, que es un producto muy interesante de Avisor, sobre su eficacia sobre los patógenos. Vamos a estudiar el cuidado clínico de los lentes de contacto y sobre la superficie ocular y vamos a conocer esa interacción que tiene esta solución sobre diferentes materiales de lentes de contacto. Entonces, aquí tenemos precisamente la agenda que va a cumplir con estos objetivos y, bueno, pues manos a la obra. Sabemos que cuando tenemos un lente de contacto, precisamente la interacción que tenga ese lente de contacto con la película lagrimal y con la superficie ocular va a garantizar el correcto uso, la comodidad y la adaptación que tenga ese material sobre esa superficie ocular. Entonces, esa interacción precisamente es una de las principales cosas que nosotros tenemos que reconocer cuando estamos haciendo adaptaciones de lentes de contacto, porque esto nos va a brindar precisamente los factores de comodidad que el paciente debe experimentar, la estabilidad que tenga el lente de contacto y por supuesto la visión del paciente que estamos corrigiendo a través de estos sistemas ópticos y por supuesto el éxito en la adaptación o pues a veces la deserción que suele suceder y es precisamente porque en esta interacción podemos omitir principalmente criterios que nos van a marcar el éxito con los lentes de contacto. Entonces no olvidemos que el punto de partida es precisamente esa película lagrimal y la superficie ocular, porque recordemos que la película lagrimal pues es un compuesto muy importante que contiene en su capa externa pues gran cantidad de proteínas, tiene más de 6.000 pues diferentes proteínas que van a evitar precisamente que se evapore la capa lagrimal, van a generar precisamente una interfase entre el medio ambiente y la superficie ocular y van a permitir, por supuesto, la adherencia hacia la misma superficie. ¿Esto por qué? Porque hay
pues una segunda capa muy importante, que es la capa mucinoacosa. Esta capa mucinoacosa tiene un contacto muy importante con esta interfase en esta capa de tipo polar y tiene principalmente una función muy importante a nivel óptico, tiene una función de nutrición, una función de tipo inmunológica y a través de todas las lisocimas, lactoferrinas, tenemos básicamente un sistema inmunológico de primera línea para evitar precisamente infecciones. Esto nos ayuda también con la estabilidad, con la nutrición. Tiene una función muy importante esta capa mucinoacosa. Sin embargo, sabemos que cuando estamos colocando una lente de contacto sobre la superficie ocular, pues este complejo de película lagrimal sufre cambios. Realmente se fragmenta, vemos como principalmente la capa lipídica, que es la capa más externa, se adelgaza aún más y esto en muchas ocasiones empieza a producir sintomatología. Entonces, pues allí es cuando los pacientes empiezan a sentir precisamente esa sensación de sequedad y esto puede también ocasionar otro tipo de síntomas y de signos. Y vemos también que la capa mucinoacosa, por la presencia de la lente de contacto, sufre también una fragmentación, se van a reducir precisamente las proteínas, las inmunoglobulinas y pues las interleuquinas y los factores inflamatorios pueden aumentarse produciendo inicialmente factores inflamatorios. Esto significa que en el evento en que la película lagrimal no cumpla con una función normal en la adaptación inicial, y si tenemos una película lagrimal fracturada ya, delgada, que no tenga todas estas proteínas que debe tener para el equilibrio, pues sencillamente el lente de contacto va a incrementar todas estas cosas que son completamente normales, porque en la situación contraria, cuando tenemos una película lagrimal estable, con todos sus componentes que le dan salud, que le dan equilibrio, respiración, metabolismo, calidad óptica, esto se reduce, pero no va a tener unas consecuencias graves como ocurre principalmente cuando esa película está desestabilizada. De ahí la importancia de hacer evaluaciones previas para garantizar que nuestro paciente cumpla precisamente con este equilibrio, porque realmente estos mecanismos potenciales de inflamación que ocurren por el desequilibrio de la película lagrimal, pues van a ocasionar sequedad asociada al uso de lente de contacto que va a generar factores inflamatorios todavía más fuertes. Entonces, realmente esto está totalmente identificado con muchos estudios y se habla precisamente en el último informe sobre el ojo seco y película lagrimal, específicamente en este reporte iatrogénico, nos habla sobre estas situaciones que ocurren cuando colocamos una lente de contacto. Entonces, primero, tenemos que identificar si el paciente previamente ya tenía algún tipo de signo o de síntoma preexistente. Y esto pues obviamente al colocar una lente de contacto ya tenía esto y pues se va a incrementar porque hay una condición preexistente. Pero realmente cuando no hay signos, cuando no hay síntomas y empiezan a ocurrir tras el uso de la lente de contacto, ya efectivamente podemos hablar de una complicación asociada al uso de lentes de contacto, que es básicamente la sequedad por el material. Entonces, esto ocurre básicamente porque hay desequilibrio, pérdida de homeostasis, no solamente a nivel físico-químico, sino también en algunas condiciones completamente normales de la fisiología del ojo. Entonces veamos principalmente que cuando se reduce esa película lagrimal en la parte más externa, la película lipídica, sencillamente pues vamos a tener mayor evaporación lagrimal y vamos a tener sintomatología. Estos cambios también químicos van a producir que las proteínas lipídicas que componen la parte más externa cambien su relación. Entonces, muy seguramente vamos a aumentar los niveles de fosfolipasa A2, vamos a reducir también niveles de mucina que son esenciales para poder hacer adherencia a nivel de córnea, a nivel de conjuntiva. Son realmente proteínas que nos dan ese proceso de transición, nos garantizan también la humectación. Entonces también se ha estudiado
principalmente que hay reducción, y esto va a dar una consecuencia muy importante, y es que se va a evaporar muchísimo la lágrima. Vamos a tener, pues obviamente, al aumentar esas partículas que son fosfolipídicas, entonces vamos a ver cómo nuestro paciente puede experimentar en las primeras 2 o 3 semanas, como ustedes ven aquí, algunos depósitos que se acumulan en la zona periocular, en la zona justo del margen palpebral, y realmente entonces cuando examinamos ese margen palpebral vamos a ver precisamente cómo el meibum pues se ha convertido en un meibum que no es funcional. Vamos a ver cómo esas partículas lipídicas entonces al aumentar el colesterol impiden la salida de ese meibum, y al impedir esa salida del meibum pues factores inflamatorios van a ocurrir en esta zona del margen palpebral. Entonces, pues debido a eso, es muy importante que nosotros reconozcamos que efectivamente puede ocurrir este tipo de signos, este tipo de síntomas en las primeras semanas de uso de lente de contacto cuando es por primera vez. Y esto está completamente reportado. Si esto persiste, ya realmente estamos hablando de sequedad asociada al uso de los lentes de contacto. Entonces, pues como vemos, está totalmente reportado precisamente que el paciente puede experimentar inicialmente incomodidad y sequedad. Puede también experimentar esa incomodidad en la medida en que se utilice más tiempo el lente de contacto. Generalmente cuando es periodos menores a 9 horas, pues generalmente hay menos sintomatología que en periodos más largos. Hoy en día, con toda nuestra realidad remota, el uso de computadores, de todos estos artefactos, pues va a impedir precisamente que parpadeemos adecuadamente, y allí se dispara incluso la sintomatología que no se tenía antes en usuarios de lentes de contacto, y puede ser precisamente por la reducción en los intervalos de parpadeo. Sin embargo, también se han estudiado que estos síntomas de sequedad, estos síntomas de incomodidad, estos signos de sequedad generalmente dependen del material. Entonces, en materiales como PMMA, pues vemos que hay pues aumento de evaporación lagrimal, y en los hidrogeles también. Incluso en los hidrogeles de primeras generaciones se encontró pues que había más evaporación. Entonces todo esto nos lleva a pensar que es muy, muy importante precisamente que tengamos en cuenta un sistema de limpieza. El sistema de limpieza, las soluciones de mantenimiento, pues van a garantizar precisamente que tengamos la menor cantidad de proteínas, de lípidos sobre los lentes de contacto, y que además toda nuestra película lagrimal tenga estabilidad y no nos ocasione todos estos factores de tipo inflamatorio. Vemos que aproximadamente entre el 12 y el 51% de los usuarios pueden abandonar, pueden desertar al uso de los lentes de contacto precisamente porque tienen incomodidad, no quieren utilizar esos lentes de contacto. Entonces, por eso, el seleccionar un sistema de limpieza que nos permita remover todas las proteínas, que nos permita cuidar la superficie ocular, es de tipo fundamental. Por eso vemos que estos principales signos y síntomas pues son muy frecuentes en los estudios que se han reportado. En Estados Unidos vemos como el 73% de los usuarios puede desertar el uso de las lentes de contacto, y en Reino Unido 53%, precisamente por esto, porque ustedes ven allí cómo empiezan a ocurrir frecuentemente estos signos de inflamación, enrojecimiento, sensación de sequedad, pueden empezar a tener también a nivel de la córnea alteraciones, y también pueden haber infecciones.
uno de los signos que a veces es oculto, pero que está muy asociado a la sintomatología de nuestros pacientes cuando los estamos adaptando a un nuevo material de lente de contacto o a el uso de lente de contacto, es precisamente el factor inflamatorio que puede ocurrir a nivel del borde palpebral. Entonces, simplemente reconozcamos que en esta zona del borde palpebral, anatómicamente esta zona tiene una zona de elevación. Este es el límite entre todo el epitelio anterior y posterior del párpado. Entonces, aquí se forma de forma completamente normal una línea, que es la que ustedes ven aquí, es la llamada línea de Marx. Esto todo es epitelio de tipo tarsal, pero que tiene principalmente pues gran cantidad de células goblet, principalmente, que son células que nos van a proporcionar precisamente la secreción de mucina. Justo en este borde palpebral, en los bordes palpebrales de ambos ojos, tenemos una zona en la cual hay una pequeña elevación seguida posteriormente de una zona de depresión. Esto es lo llamado también la zona del parabrisas o el lead wiper. Y esta zona principalmente se caracteriza porque justo aquí las células goblet se acondicionan de forma más separadas, como ustedes la ven aquí, y al tener mayor separación, entonces van a ser una bóveda en la cual vamos a tener precisamente pues un reservorio de tipo lagrimal. Sin embargo, cuando no tenemos precisamente esta zona con esa depresión y al contrario se forman allí o se acumulan proteínas, depósitos, ¿qué sucede? Pues sencillamente va a ocurrir un proceso de fricción entre el borde de la lente de contacto, lo cual va a ocasionar estas reacciones de tipo inflamatorio. Por ello, cuando hacemos este test en el consultorio, que es un test muy sencillo con verdelisamiina, y le decimos a nuestro paciente que cierre los ojos, este test se hace con verdelisamiina y con fluoresceína. Y cuando el paciente abre el ojo al cabo de 2 minutos, hacemos eversión y sencillamente vamos a ver si además de la línea de Marx, que es completamente normal, hay una tinción justo en esta zona del lead wiper. Si esta zona se tiñe, esto tiene un valor diagnóstico y un valor clínico muy importante porque nos está diciendo precisamente que hay procesos inflamatorios aquí y muy seguramente estos usuarios que desarrollan esta epiteliopatía, que es realmente el nombre que tiene este signo cuando se tiñe, epiteliopatía lead wiper, generalmente se asocian a síntomas. Entonces, la mayoría de usuarios de lentes de contacto pueden presentar síntomas y nosotros a simple vista no observamos signos fuertes de inflamación, pero haciendo este test, haciendo precisamente la eversión de párpado, encontramos en muchos usuarios, vean que aproximadamente del 67 al 80% de los usuarios pueden tener este signo que es el lead wiper precisamente asociado a signos de tipo inflamatorio. Entonces, esta epitelopatía se ha estudiado muy frecuentemente y realmente pues no solamente se asocia con los síntomas, sino también con algunos signos, cuando el ojo del paciente persiste con hiperemia, cuando el paciente no quiere utilizar el lente de contacto, es precisamente por esta zona. Entonces, aquí la observamos un poco más grande, más detallada, sencillamente. Entonces vean ustedes que en esta zona de elevación se sigue una zona de depresión y precisamente aquí es donde podemos apreciar esta epitelopatía. Esta zona realmente pues tiene una descripción clínica muy importante. En muchas investigaciones hemos visto cómo se correlaciona principalmente
con la fricción de algunos materiales. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando los materiales no están lubricados o cuando sencillamente las soluciones de cuidado que tengamos con estas lentes de contacto no cumplen con esta hidratación tan importante y con la remoción de proteínas, precisamente entonces aumenta este coeficiente de fricción, y al aumentar esta fricción, sencillamente el confort que desarrollan los pacientes, vean ustedes cómo se reduce. Generalmente esto ocurre realmente a lo largo de un día, puede ocurrir en muchos materiales, y para eso la doctora Marcela nos va a contar un poco sobre esa relación que tienen los materiales de las lentes de contacto precisamente con el acúmulo de proteínas o la humectación. Y vemos también principalmente que algunos materiales, como los hidrogeles de silicona de este tipo, pues tienen menor tendencia a tener fricción. Sin embargo, vemos acá que estos materiales que ustedes están viendo tienen realmente los índices más altos de fricción. Mientras que otros materiales, precisamente el xenofilcón, pues tiene, aquí vemos como este coeficiente de fricción nos da mayor comodidad. Entonces vean que un punto álgido aquí es la presencia de los depósitos en las lentes de contacto. Cuando no tenemos un sistema que remueva adecuadamente los depósitos, entonces vamos a generar procesos inflamatorios a nivel de la superficie ocular. Y además podemos empezar a tener no solamente estos procesos a nivel del epitelio conjuntival o del epitelio tarsal, sino principalmente a través de la córnea, porque aquí todas las proteínas van a ocasionar reacciones inmunológicas. Entonces, pues es muy común que tras frecuentes depósitos en los materiales de lentes de contacto, empecemos a tener también infiltrados que son básicamente reacciones inflamatorias inmunológicas. Entonces también algunos infiltrados se asocian con queratitis que pueden ser graves o queratitis que sencillamente son de tipo asintomático y no tienen más que un proceso de señalización netamente inmunológica en los primeros días o semanas del uso de una lente de contacto. Principalmente en los sistemas de hidrogel vemos cómo se presentan menor casos de queratitis severas. Sin embargo, también hemos encontrado en algunos estudios, este es un estudio también publicado por la academia, aproximadamente 96% en algunos tipos de hidrogeles también. Pero además, ¿qué sucede? Que se pueden convertir estos pequeños depósitos, pequeños infiltrados, en procesos netamente infecciosos. Entonces vean ustedes cómo tenemos un proceso que es completamente normal, donde tenemos unas reacciones lógicas de la película lagrimal, de la superficie, que rápidamente pueden estabilizarse. Sin embargo, la adherencia de depósitos, los procesos de fricción nos pueden conllevar a otras consecuencias, ¿cierto? Una consecuencia leve es precisamente la presencia de infiltrados, pero cuando estos se infectan, precisamente porque nuestra película lagrimal no tiene las proteínas que evitan las infecciones o porque hay pequeñas lesiones, ya podemos tener infecciones propiamente en la córnea. Entonces, estas infecciones, pues la mayoría se ocasiona por bacterias. Esas bacterias realmente tienen más frecuencia en usuarios de lentes de contacto de tipo blando que de tipo gas permeable, y principalmente tenemos una prevalencia de bacterias de tipo gram negativo más que de tipo gram positivo. Esto es algo que no quisiéramos ver nunca en ninguno de nuestros pacientes, pero a veces ocurre. Y a veces ocurre precisamente porque no se tiene el sistema adecuado de limpieza, porque el paciente no cumple con las indicaciones, porque sencillamente no le informamos que debemos hacer un proceso de desinfección muy, muy fuerte en los lentes de contacto.
Entonces, pues los estudios actuales nos revelan que la mayoría de patógenos que causan estas infecciones son bacterias, tanto gram positivas como gram negativas. Entonces, las que tienen peores consecuencias son las gram negativas, como la pseudomonas. Las que son más frecuentes son las gram positivas. También no dejan de ser procesos bastante fuertes a nivel de la superficie ocular, pero también tenemos presencia de hongos, como por ejemplo el Aspergillus, el Fusarium, y esto depende de las condiciones que tenga el paciente a nivel inmunológico, en pacientes que están inmunosuprimidos, en pacientes diabéticos, en pacientes que estén también en algunas regiones en contactos orgánicos, vegetales, con traumatismos postquirúrgico, es más frecuente que ocurra esto. Estos casos no son tan afortunados porque precisamente pues, los hongos ocasionan una fuerte infiltración a nivel estromal, una reacción también inmunológica supremamente fuerte. Y tenemos también las infecciones por amebas, y una de ellas es precisamente la cantamoeba, donde es muy frecuente que algunos de nuestros pacientes se infecten precisamente por aguas contaminadas, por líquidos contaminados, estuches que dejan de pronto al aire libre en los sanitarios sin ningún tipo de asepsia. Entonces, estos parásitos pues también tienen un proceso de replicación que va desde los quistes, que son huevos y trofozoitos, y rápidamente van a hacer un proceso de crecimiento hacia la superficie estromal, dejando consecuencias muy fuertes para la visión de nuestros pacientes. Entonces, vean que un punto clave, precisamente para evitar todas estas situaciones tan desafortunadas, es tener un sistema de limpieza y desinfección que le brinde precisamente a los pacientes pues una garantía que vamos a tener una desinfección, que no vamos a permitir que tengamos adherencias de bacterias, de hongos, de amebas, ¿cierto? Que tengamos también un sistema el cual va a tener el paciente comodidad, que se adapte al pH de la superficie ocular, porque hay sistemas que ocasionan intolerancia, irritación ocular, ardor. Entonces necesitamos precisamente que ese sistema de limpieza haga precisamente una estabilización en el pH, es lo que se denomina el sistema buffer, y que tenga un adecuado precisamente remoción de las proteínas y depósitos que se tienen en los lentes de contacto, precisamente también porque tenemos metabolismos grasos completamente inherentes a la superficie, al borde. Entonces necesitamos hacer una remoción muy importante, pero algo fundamental es que no comprometa la salud del ojo, que sea seguro, porque pues obviamente que cuando se tienen preservantes en muchos pacientes se ocasionan reacciones alérgicas, se ocasionan también fuertes desepitelizaciones corneales. Entonces ustedes pueden observar que el paciente llega con su sistema de lente de contacto y ustedes encuentran el lente de contacto muy limpio. Realmente el paciente ha cumplido con todos los procesos de desinfección, de limpieza, pero cuando ustedes lo examinan, tienen reacciones como papilas a nivel del tarso superior, reacciones inflamatorias, ojo rojo, sensación de cuerpo extraño, intolerancia a la luz. Entonces, por supuesto que no queremos un sistema que sea tan fuerte, que sea tan abrasivo, tan surfactante, que además también nos altere las membranas normales de los epitelios. Normalmente, todos los sistemas de cuidado de limpieza de los lentes de contacto, las soluciones que utilizamos para la limpieza deben tener un sistema de biocida, un sistema antimicrobiano. Ese sistema antimicrobiano va a impedir precisamente el crecimiento, la colonización de las bacterias, de los virus, de los hongos, de estas situaciones que acabamos de ver. Y este sistema de biocida generalmente está dado por estos componentes
En primer lugar está el peróxido de hidrógeno, que realmente en la época de los 80 empezó a investigarse y dio unos índices muy altos a nivel de la muerte de estas bacterias, virus, hongos y parásitos. Es el sistema número 1 precisamente para el control del crecimiento microbiano. Tenemos también las polihexanidas, el PHMB muy conocido, donde también se ha comprobado una eficacia muy importante de tipo biocida. Y tenemos otros sistemas como la povidona o como el cloruro de benzalconio, que también, además de tener un poder desinfectante muy importante en contra de bacterias y algunos otros microorganismos, también tiene una desafortunada consecuencia de toxicidad en la superficie de córnea y en la superficie conjuntival, generando principalmente queratitis de tipo tóxica. Entonces, hoy en día, este tipo de solución con cloruro de benzalconio pues se ha dejado de usar mucho precisamente por las consecuencias. También los sistemas deben tener un proceso de eliminación de las proteínas, un proceso que sea detergente, que sea limpiador para los depósitos. Este agente, tanto biocida como surfactante, y además otros mecanismos que son de tipo quelante, tienen una función muy importante y es impedir que cualquier tipo de patógeno pueda colonizar y pueda generarnos infecciones a nivel de la superficie ocular de nuestros pacientes. Entonces, esto lo hacen por varios métodos, con varios mecanismos importantes. Uno muy importante es precisamente en la pared del patógeno, pues crean aumentos en la permeabilidad. Es como si ellos crearan algunos poros específicos y de esta manera entonces eliminan las bacterias. Cambios en la permeabilidad. Y esto va a ocasionar desintegración a nivel de esos patógenos. También, pues muy importante, y lo veíamos, que se tenga el equilibrio a nivel de los componentes hidrofílicos que debe tener la película lagrimal. Entonces, las soluciones normalmente deben tener también agentes que humecten la superficie ocular. Muchas de ellas tienen, por ejemplo, carboxio, tienen ácido hialurónico, o tienen povidona, y esto va a brindar precisamente hidratación, va a brindar esa comodidad en lente de contacto y va a garantizar también que la película lagrimal se mantenga en equilibrio. Y tenemos también una función de tipo quelante como principal factor, es precisamente desintegrar también las colonizaciones de bacterias, y esto, por ejemplo, tenemos los citratos o el ETA como más sistemas más frecuentes en los sistemas de limpieza de lentes de contacto. Entonces, veamos que principalmente el peróxido de hidrógeno pues cumple con todas estas necesidades que tenemos con una solución compleja que desinfecte, que limpie, que proteja, ¿cierto? Realmente se han hecho muchos estudios y, como les digo, desde la época de los 80 se empezó a hacer los primeros estudios donde se encontró que al 3% pues tiene una amplia desinfección, tiene un efecto biocida también muy importante en contra de bacterias, de parásitos, de virus. Y hay varias publicaciones que así lo comprueban y varios estudios que así lo comprueban. Entonces, realmente es el agente número 1 en procesos de desinfección. Muy, muy importante que evita precisamente el crecimiento. Por ejemplo, en este estudio publicado en el año pasado, encontramos la eficacia que tiene precisamente contra Acanthamoeba, no solamente en la forma de quiste, sino trofosóito. Es muy, muy, muy fuerte cuando la Acanthamoeba empieza a tener procesos de proliferación porque casi que se hace impermeable a cualquier tipo de solución biocida, y se han encontrado precisamente en estos estudios que se reduce ese tipo de crecimiento. Entonces, esto es muy interesante, donde también en esta época de pandemia vemos que en los estudios anteriores, donde
un antecesor del SARS-CoV-2, se estudió también y efectivamente el peróxido de hidrógeno controló el crecimiento del SARS. Y esto precisamente por ese efecto biocida tan importante que va a impedir esa replicación, va a impedir el crecimiento. Esto se logra precisamente porque este sistema de peróxido hace un proceso de tipo oxidativo. Y al hacer este proceso de tipo oxidativo, inmediatamente va a generar que todo el proceso de replicación a nivel de ácido nucleico se desintegre completamente. Entonces, esto se logra muy rápidamente. El sistema de peróxido tiene un sistema que se cataliza además y va a generarnos un tiempo de eficacia prolongado. Entonces, inicialmente va a aumentar concentración y esa concentración va a lograr precisamente la muerte de los patógenos en su efecto biocida y posteriormente reduce la concentración para generar un tiempo en el cual prolonga este tipo de eficacia. Entonces, aproximadamente los estudios nos revelan que desde los 10 minutos ya empieza a eliminar bacterias, virus, y aproximadamente a las 2 horas ya tenemos un proceso en el cual es capaz el peróxido de desintegrar los quistes, los trofozoitos que están presentes en infecciones, por ejemplo, de tipo parasitario. Entonces, es algo muy importante porque realmente este sistema que tenemos actualmente tiene un sistema catalizador y ese sistema catalizador pues va a lograr que a nivel de la superficie ocular, en contacto con la película lagrimal, se mantengan concentraciones de hidróxido que se van a mantener dentro de la superficie ocular. Entonces, muy importante que tengamos una concentración alta capaz de eliminar cualquier patógeno, ¿cierto? Eso es fundamental. Pero también, si esta concentración se mantiene, pues va a generar toxicidad. El sistema que tiene el peróxido actual, el sistema de Avisor, precisamente nos va a garantizar que este sistema se neutralice rápidamente y al neutralizarse va a mantenerse en la superficie ocular durante un tiempo prolongado, generando también todo ese mecanismo y esa potencia eliminadora precisamente de patógenos. Esto va también a tener un impacto muy importante de comodidad con el paciente porque las soluciones de peróxido que tienen algún tipo de conservante generalmente pueden causar también toxicidad, pero el hecho de tener ese proceso de desinfección sin ningún tipo de uso de conservante nos va a dar mucha menos posibilidad de alterar el epitelio corneal. Entonces, también se han hecho estudios frecuentes porque uno de los grandes problemas que se tienen con los agentes biocidas es precisamente que pueden llegar a causar esa toxicidad a nivel de la córnea, van a causar entonces sensaciones de cuerpo extraño. Ustedes lo van a ver precisamente cuando están haciendo su consulta. Y revisando pues todas las publicaciones que hay sobre esta tinción corneal, pues hay algunos componentes, como por ejemplo el PHMB, que al unirse a la fluoresceína nos genera un proceso en el cual la fluoresceína por una carga aniónica va a permanecer a nivel de la superficie corneal. Entonces vamos a ver como un falso positivo, vamos a ver tinciones donde realmente lo que vamos a adherir es partículas de fluoresceína a nivel de la superficie ocular. Esto pues está publicado en muchos papers también y, por ejemplo, otra situación que ocurre normalmente es el proceso que se debe hacer de fricción mecánica para que se garantice aún más esa remoción de proteínas para que se garantice también el proceso de eficacia que tengan las soluciones. Entonces, vemos que
algunos pacientes, al hacerles encuestas, pues encontramos que no todos los pacientes hacen realmente una limpieza con fricción mecánica. En aproximadamente el 25 al 50% de pacientes encuestados en Estados Unidos y en Canadá encontraron que pues no, se les olvida, no tienen tiempo, no hacen normalmente esa fricción mecánica. Entonces, anteriormente pues era un paso indispensable para poder hacer una acción de remoción para que se generara principalmente pues y se garantizara una estabilidad completa del proceso de desinfección, del proceso de remoción y del proceso de neutralización y adherencia a la superficie ocular. Hoy pues en día este sistema que Avisor tiene ha tenido muy buenos estudios realmente y encontramos algo muy interesante. No es solamente una solución, es un sistema complejo, es un sistema que tiene la solución de peróxido, que ya vimos que tiene el número 1 en control de agentes patógenos, agentes bacterianos, agentes virales, agentes fúngicos y agentes parasitarios. Tenemos además un sistema en el cual se tiene un proceso de neutralización. Aquí no tenemos los anteriores sistemas, recuerdan ustedes que tenían un disco en platino neutralizante. Aquí se tiene un sistema comprimido, este sistema que es de liberación controlada, precisamente haciendo el efecto de mantener esa concentración útil para eliminar patógenos, pero a la vez para proteger la superficie del lente de contacto y para hidratar la superficie ocular. Tiene una característica muy importante y es que tiene un proceso de hidratación con povidona. Ese proceso de hidratación con povidona le va a producir al paciente pues una sensación de humectación, va a producir que la zona prelente y poslente tenga un equilibrio a nivel de la película lagrimal, muy interesante. Obviamente también todo este sistema que tenemos va a controlar el pH y al controlar el pH pues el paciente va a tener confort, va a tener comodidad. Tenemos también un sistema de clorofina y catalasa en las tabletas. Las tabletas tienen un borde verde y un borde blanco que va a controlar precisamente ese poder que tiene de neutralización y catalización. Y la válvula también pues es el sistema complejo. Entonces, veamos que en estos estudios que Avisor, que se ha caracterizado precisamente por estudiar y por lanzar productos que brinden no solamente una garantía en cuanto a desinfección, sino en cuanto a comodidad, hay un producto diferente al peróxido que es precisamente el Earl-Clean y también muestra un proceso de eficacia muy importante donde el pHMB pues también tiene un control específico de los patógenos y obviamente nuestro Everclean que tiene peróxido vemos como estudios que han realizado diferentes investigadores, estudios grandes y serios patrocinados por universidades, vemos como efectivamente tiene un control muy importante en contra de bacterias, en contra del crecimiento fúngico. Entonces efectivamente vemos que en cepas bacterianas tiene un control muy importante. En cepas también de tipo micóticas, en hongos, vemos que también se genera un control en el crecimiento. Y vemos también específicamente en Acantha moeba cómo el peróxido lo que hace es evitar el crecimiento no solamente en trofosóitos, sino en quistes, que este es un reto enorme que tienen las soluciones, porque las soluciones no son capaces de penetrar precisamente en las membranas de estos parásitos y en su estadio principalmente de trofosóitos. Es muy complicado. Entonces aquí vemos dos subtipos de Acantha moeba y vemos cómo efectivamente se logra hacer un control muy importante. Esto pues nos va a ayudar muchísimo a tener confianza en que vamos a tener un sistema de limpieza que le va a proporcionar a nuestro paciente desinfección,
hidratación, remoción de proteínas, un sistema además confortable. Entonces, ¿para qué tipo de lentes de contacto sirve? Pues el peróxido tiene una gran ventaja y es que nos sirve para lentes de contacto de hidrogeles, nos sirve para sistemas gas permeables. Interesante que no se requiere hacer frotamiento, precisamente este sistema de neutralización nos va a remover completamente, con la ayuda de la catalasa nos va a remover precisamente todos esos depósitos. Entonces, pues en comparación con otros sistemas de limpieza, va a tener un proceso también de tolerancia, de adaptación muy importante. No tiene conservantes y veíamos que esa tinción corneal es precisamente atraída por los conservantes. Entonces, tenemos pues un sistema nuevo que es el Everclean para lentes esclerales, donde tenemos, además del sistema de peróxido, el sistema de desinfección, biocida, el sistema surfactante, el sistema hidratante, tenemos también un sistema en el cual el estuche se adapta precisamente a los tamaños de los lentes esclerales o semiesclerales. Entonces, eso le va a generar también al paciente un cumplimiento en las rutinas normales de limpieza, porque a veces para nadie es un secreto que a veces nos encontramos con estas situaciones, ¿cierto? Encontramos pacientes que llegan con estuches completamente sucios, llegan realmente con ojos que están causados por esta falta de cumplimiento. Entonces, es totalmente importante no solamente enfatizarle al paciente en que es necesario hacer una limpieza de los lentes de contacto, sino también en los sistemas de dispensación, como son los estuches. ¿Por qué? Porque se han hecho también estudios y vemos que algunos pacientes nunca limpian el estuche, otros sencillamente usan agua o cualquier tipo de solución que no necesariamente está estéril. Algunos comparten estuche con algún familiar y algunos cambian el estuche cada año, casi que ni lo cambian. Entonces, pues un sistema que nos brinde también la necesidad de cambiar el estuche, nos brinde todo el tiempo esta posibilidad de nuestros pacientes, pues sencillamente va a evitar que el paciente se contamine. Entonces, pues les quería presentar esta primera parte donde les hablaba precisamente de todo el proceso que tiene la superficie ocular con el lente de contacto, estos posibles cambios y patógenos, y ya pues le doy la palabra a mi compañera Marce, que les va a hablar más específicamente de los materiales y de unos tips muy importantes. Buenas tardes a todos. Gracias, doctora Joana Garzón y Agustín Garelo de Avisor por esta convocatoria, y el grupo Franja que nos ha abierto su puerta, su casa, para que podamos dar varias conferencias este año, y eso ayude a que la comunidad óptica y optométrica entienda el mejor manejo de las soluciones. Creo que ha sido muy claro toda la explicación de la doctora Joana Garzón en cuanto a lo que tiene que ver con las diferentes patologías y cómo incide los distintos microorganismos sobre la superficie corneal. Desde Villa General Belgrano, provincia de Córdoba, Argentina, con orgullo de ser cordobesa y de este lugar tan hermoso, voy ahora a compartir también mi pantalla justamente para que podamos empezar a transmitir. Aquí voy a ver aquí, slideshow, justo tengo que correr ahí. Bien. Que es interesante de poder compartir con este panel tan prestigioso y abordar el mismo problema desde dos lugares diferentes. Una cosa es comprender cómo afectan los microorganismos a la superficie corneal, donde el ojo seco ayuda mucho a que haya un desequilibrio en la película lagrimal. Pero esta
película lagrimal afecta a la superficie corneal, propiamente dicha, sin lugar a dudas, y da origen a otras patologías, pero desequilibra también la relación del segmento anterior con el lente de contacto. Entonces, el paciente que necesita tener una superficie limpia y suave, se encuentra con depósitos orgánicos en superficie que le impiden ver con claridad, que le dan obviamente disconfort, y no sabe reconocer bien cuáles son esos depósitos o esas adherencias. Por lo tanto, el paciente no siempre va a saber cuáles son los mejores productos para tratar ese problema. Entonces, al recurrir al profesional, el profesional debe distinguir la diferencia de los depósitos y cuáles son los productos que atacan con más facilidad estos depósitos. Si además de atacar los depósitos, comprendemos cuál es la diferencia entre los diferentes desinfectantes, cuáles actúan más rápido y cuáles nos dan más seguridad clínica, entonces la recomendación para nuestro paciente siempre va a ser precisa, ordenada y sin ningún lugar a dudas el paciente va a continuar el uso de su lente de contacto en forma saludable y amigable para los tejidos relacionados con la lente. Por ejemplo, lo más común, tanto en lentes blandas como en lentes permeables al gas, son los depósitos mucoproteicos. En realidad, aún viendo un film lagrimal que no sea tan complejo, que sea equilibrado, vamos a tener depósitos mucoproteicos porque son los residuos que están en la lágrima, estos solutos que van a encontrar que si la lágrima ligeramente tiene una deficiencia en su capa acuosa, evapora demasiado el líquido que lo contiene y obviamente estos solutos tienen menos componente acuoso para disolverse y por lo tanto va a ser una lágrima mucho más saturada. Hoy, por el uso de las pantallas, el uso, los deportes al aire libre, el uso de ambientes controlados con tanto calefacción como aire acondicionado, es muy común que por el uso del lente de contacto haya mucha más evaporación de la capa acuosa y estos depósitos mucoproteicos se adhieran con mayor facilidad. Por supuesto que hay materiales en lentes blandas que van a atraer mucho más los depósitos y estos son los hidrogeles de silicona. Si bien hay algunos diseños y algunas marcas que eligen hacerle un tratamiento de superficie a la lente de contacto para que los depósitos mucoproteicos y los demás depósitos orgánicos e inorgánicos resbalen, es muy común que el paciente prolongue el uso y prolongue la vida de la lente sin reponerla en los tiempos que le estamos indicando y lleguen a nuestro consultorio lentes con muchísimos depósitos. En el caso de, a ver si puedo marcar aquí, en el caso de la fotografía de la izquierda, lo vemos en la lupa Tama, es un lente blando que tiene, además de muchos depósitos de proteínas, unas incrustaciones, esos son una variedad de hongos que no se ve muy seguido, generalmente vemos honguitos que son blancos y medio grisáceos, translúcidos, y en este caso tiene una contaminación fúngica de otro tipo. Por supuesto que esto es muy difícil de remover, no debemos intentar removerlo, el lente debe ser reemplazado, de hecho por eso indicamos muchas veces que los pacientes tengan sistemas de reemplazo más frecuente de lentes, donde la frecuencia la vamos a dirimir con el paciente, pero en realidad se la vamos a indicar nosotros de acuerdo a lo que veamos dentro de su situación clínica en general. Ahora, el lente permeable al gas tiene una superficie que generalmente está muy bien pulida, a pesar de tener gran transmisibilidad de oxígeno, estos materiales tienen ángulos de humectación muy bajos y la tensión superficial ayuda a que la lágrima
se corra con facilidad en la superficie, pero aún así en films orgánicos, perdón, en film lagrimales que son desestabilizados por alguna causa patógena, por una difusión de glándulas de meiomio, o bien por cualquier otra patología de base que nombró ya la doctora Joana Garzón, se deposite sobre todo sales de calcio y de proteínas asociadas a lípidos que son mucho más difíciles de remover. Ahora, otro tipo de depósitos que se pueden acumular son depósitos obviamente de tipo microbianos, pero hay que entender que a mayor tamaño de la lente, mayor superficie va a ocupar el roce del párpado. Por lo tanto, cualquier alteración en las glándulas secretoras va a hacer que nuestra lágrima, que nuestra lente produzca un roce, produzca una fricción, y eso aumente un círculo vicioso que hace que en los casos donde, por ejemplo, usamos un lente escleral, que tienen alta transmisibilidad de oxígeno, son materiales con mucho de K, muy siliconados, si bien podamos ver la lente súper transparente al momento de colocarla, rápidamente, si observamos y controlamos a nuestro paciente la lámpara de hendidura, observamos puntos secos en la superficie de la lente, produciendo esto que en esos puntos secos se adhieran con más facilidad las proteínas y los restos orgánicos. Entonces, si nosotros en una prueba estamos controlando a nuestro paciente y rápidamente vemos que entre parpadeo y parpadeo vamos a notar zonas de deshidratación en la superficie de la lente, entonces vamos a tener que pensar en dos cosas. La primera es darle un sistema de limpieza muy profundo que incluya un removedor de proteínas, pero las proteínas no las podemos remover si esto no está acompañado de un surfactante que pueda eliminar los depósitos lipídicos, porque la cadena carbonada de proteínas atómicamente tiene una carga molecular que que se adhiere a los depósitos lipídicos. Entonces rápidamente va a formarse un film que va a restarle confort al paciente. En todos estos ciclos de charlas que hemos dado con el grupo de Avisor y con el grupo Franja, hemos hablado de la gran cantidad de deserción en el uso del lente de contacto, y la causa principal es el disconfort. Entonces, en ojos sanos, con acumulación de depósitos orgánicos, con métodos deficientes de limpieza, de lubricación y remoción de tiempo de lente inadecuado, el paciente empieza a provocar que no pueda usar su lente de contacto la cantidad de horas de uso que requiere, que quiere, que necesita, y abandona el uso fácilmente. Entonces, nosotros tenemos oportunidad desde el día de la prueba en evaluar el film lagrimal de este paciente, bueno, con todos los métodos que tenemos de control, con el break-up time, con el NIBUT, o simplemente con los tests, uno de ellos es el OSDI, que es el que más me gusta, poder saber si el film si el film lagrimal es estable o no es estable, si es deficiente o si hay algún tipo de alteración en el párpado, glándulas de meiomio y demás, para poder ir pensando en cuál va a ser el material que vamos a usar para este paciente, el tiempo de recambio y el sistema de mantenimiento que acompaña a esto. Ahora, uno de los problemas que suele haber en el uso de materiales de alto DK y que usamos en lentes particularmente grandes, de gran diámetro, full diámetro, como son las lentes esclerales, son justamente el ángulo de humectación de estos materiales. Por lo tanto, en muchos casos se suele hacer tratamientos de superficie adicionales, como lo son el tratamiento de plasma, que hace que el ángulo de humectación de esa superficie, la tensión superficial, sean mucho más pequeños, y eso ayuda a que el film lagrimal se distribuya en forma pareja sobre la superficie. Vamos a ver si justamente allí vemos en el video cómo una lente escleral no tratada
conserva la burbuja de agua sobre su superficie, mientras que la superficie que está tratada rápidamente la distribuye. Fíjense nuevamente, a ver si, perdón, a ver si lo podemos ver otra vez. Bueno, a veces cuando uno quiere no funciona, así que espero que hayan visto el video. Aquí vamos de nuevo. El videíto, rápidamente la primera gota se desparrama en la lente tratada con plasma y en la otra claramente se ve la burbuja. El tratamiento de plasma es muy sensible a los tensioactivos. Por lo tanto, si tenemos pacientes que tengan una superficie de plasma en su lente de contacto, vamos a evitar darle limpiadores abrasivos porque rápidamente van a hacer que el tratamiento de plasma se libere, ya que el tratamiento de plasma es un cambio osmolar de la superficie y eso hace que cuando lo estamos friccionando con un tensioactivo, cambie la osmolaridad de la superficie y se vuelve hidrófoba. Así que el tratamiento de plasma es sensible a este tipo de líquidos. Ahora bien, para darle un sistema completo de cuidado a un lente que tenga tanto tratamiento de plasma como HydraPEG, el peróxido de hidrógeno es algo absolutamente ideal, ya que no altera ninguno de los dos tratamientos. La doctora Garzón ya ha explicado, y yo lo voy a repetir en un rato, cómo funciona justamente la pastilla catalizadora que tiene la función de neutralizar el pH del peróxido y convertirlo en una solución salina isotónica tamponada que hace que se pueda usar en todos los casos, incluso en pacientes con sensibilidad a otro tipo de productos para mantenimiento. Ahora, muchas veces los pacientes descuidan el trato de la lente y encontramos que hay daños en la superficie. Entonces ya no importa cuál es el material que tengamos frente a nosotros, sino que cómo es el paciente al quitar la lente dentro del estuche, lo arrastra contra todas las paredes y lo raya, como ustedes están viendo en la foto grande, y esos daños en la superficie hace que la irregularidad produzca que los depósitos orgánicos en cada parpadeo se acumulen justamente en esas rayas, en esas endijas, y queden sostenidos allí, difíciles ya de remover y produciendo no solamente disconfort, sino también una interacción poco amigable con la conjuntiva palpebral que hace que nosotros tengamos que cambiar inmediatamente la lente. ¿Y por qué hago esta aclaración? Los materiales permeables al gas de ultimísima generación, así como han aportado mucho oxígeno debido a la cantidad de silicona que tienen para hacerlos más porosos y transmisibles al paso de esta molécula de oxígeno, hace que la superficie sea más blanda, sea más sensible a las rayas y dura menos tiempo. Pero la idea es que le recomendemos al paciente que cambien su lente entre 1 año y 2 años para evitar que el paciente esté usando lentes deterioradas. Y si bien yo soy de la generación, y supongo que muchos de los que están conectados en este momento, que pudo tener a mano una unidad de retoque, polish, y pulíamos la superficie de las lentes, les hacíamos los bordes y los biseles, y podíamos hacer modificaciones en la lente con esa unidad de retoque, es muy difícil tener la mano y el peso de la mano suficiente para poder pulir la superficie de las lentes con estos materiales. Son muy delicados y se deforman con facilidad. Mi sugerencia es que si aparecen daños en la superficie que estén acumulando depósitos orgánicos o mostrando signos de agresión en la conjuntiva palpebral, cambiemos la lente. En la foto más pequeña, muestro que hay una zona totalmente seca, y eso tiene que ver con que esa zona absolutamente hidrófoba no tiene que ver con acumulación de depósitos orgánicos producidos por el film lagrimal, sino que cuando retiran la lente del torno, al cual está el botón adherido en el molde con una laca, se le hace un pulido muy exhaustivo y
tienen excelentes controles de calidad, pero a veces quedan micropartículas muy indetectables a simple vista de esta laca y produce que la lente no tenga humectación en esa parte, en ese espacio, y lo que hay que hacer es hacer un justamente reclamo a fábrica, porque no se puede pulir en nuestras unidades de retoque ante la posibilidad de deformarla. Lo mejor es que ante una detección de una falla de este tipo en el material, donde la lente en esa zona recién colocada, el paciente parpadea y se ve una punta seca totalmente empañada, hay que reclamarlo a fábrica para que ellos puedan mejorar la superficie y el paciente no tenga esa dificultad. Entonces, aquí me gusta hacer un paréntesis entre lo que tiene que ver cuando un lente está empañado y cuando está engrasado. Siempre me dice, Marcela, ¿qué líquido puedo usar? Porque se le empaña la lente al paciente apenas se lo pone. Entonces, una vez de empezar a tironear y enterarme si la lente es nueva o es vieja, si la lente es nueva y la lente está empañada, lo más probable es que tenga una falla de pulimento inicial. Y si la lente se empaña, bueno, tiene que ver con una alteración de la superficie, una deshidratación, un resecamiento, ya sea por rayas o por que el material está seco, está viejo. Muchas veces los pacientes guardan un par de repuestos muchísimos años y ante la rotura de una lente le echan mano al primer lente que encuentran y no lo han humectado durante 24 o 48 horas y apenas se coloca la lente se empaña. Pero se puede mejorar colocándolo en una solución acondicionadora durante 24 a 48 horas. Justamente el GP Multi o la solución o el GP Conditioner de Avisor son los indicados para este tipo de problemas. Pero bueno, hay otros descuidos del paciente, y no tiene que ver esto con alteraciones del film lagrimal, tiene que ver con que el paciente nos dice que hace todo bien y cuando examinamos la lente vemos. Fíjense, en el caso de la lente de la derecha, lo que pasa es que, bueno, no es muy buena la foto, hay como si alguien lo hubiera pasado con un lápiz de aceite sobre la superficie del lente, es un crayón, le decimos nosotros. Y eso tiene que ver con que el paciente, en vez de limpiar la lente con un tensioactivo porque se le engrasó, retiró la lente, la lavó solamente con solución salina y después utilizó un papel tisú y lo secó. Y lo que hizo fue desparramarle una capa oleosa que estaba adherida a la lente, una parte, una mucina, y eso quedó, ahí ya le veíamos por dónde iba el pañuelito, como después le pasaba. Y en el caso de la foto más grande, fíjense que están las huellas digitales del paciente. Esto sucede cuando el paciente se ha puesto las lentes sin lavarse a conciencia con agua y jabón y deja residuos de alguna crema o de algún otro jabón en los dedos y al poner la lente para insertarla deja las huellas digitales. Eso es lípidos, eso es grasitud y obviamente conforme siga parpadeando va a seguir acumulando depósitos orgánicos. Ahora, lo que pasa es que si nosotros no examinamos con la lámpara hendidura o con un método de amplificación la superficie de la lente, y simplemente el paciente viene con que se me ensucia el lente, no me dura limpio, lo primero que hacemos es cambiarle los líquidos. Le cambiamos el tensioactivo, le cambiamos el limpiador, le cambiamos el desinfectante, le cambiamos el humectante, le damos lágrima artificial, y resulta ser que el paciente tiene siempre el mismo hábito. A lo mejor el mismo hábito del paciente es lavarse las manos con agua y jabón, o ahora que usamos tanto alcohol en gel, sucede que las manos se resecan mucho y el paciente se ha puesto crema en las manos y quizás le molestaba la lente, la quitó, la enjuagó así nomás y la volvió a colocar, y siempre tiene el hábito de colocarse la lente con las manos con crema, y nosotros estamos locos porque no sabemos cuál es el problema ni cómo solucionarlo. Mi consejo es que cuando un paciente tenga problemas de humectación de superficie, lo que hay que hacer es evaluar
paso a paso cómo está el paciente siguiendo las indicaciones que le dimos y además observarlo con la lámpara hendidura a conciencia, tanto la parte clínica que enumeró la doctora Joana Garzón impecablemente, como la superficie de la lente de contacto. Ahora, contaminaciones fúngicas son muy habituales en lentes blandas porque obviamente les sirven de nicho a la espora que está en el ambiente para ofrecerle todo lo que necesita el hongo para germinar y crecer, y esto es calor, humedad y material orgánico para que se alimente. Aún si el paciente no está haciendo las condiciones de desinfección que puedan prevenir la contaminación fúngica, lo que va a suceder es que el hongo va a hacer colonia, va a germinar, se va a instalar en la lente y obviamente no se remueve absolutamente con nada. Si bien hemos tenido una discusión en esta semana en un grupo que integro respecto de qué es mejor para los hongos y para el cuidado de las lentes, y he escuchado cosas varias, lo mejor es atender a cuáles son las aplicaciones y las propiedades que tiene cada uno de los líquidos, tanto en su función de limpieza como en su función de humectación, como la más importante de todas, que es la función de desinfección, de esterilización para prevenir justamente contaminaciones por microorganismos, entre ellos los hongos. Ahora bien, el paciente me envía una foto, por esto de que no tenemos, vive lejos y con la cuestión de la cuarentena y de la pandemia por COVID-19 no tenemos acceso a vernos personalmente, pero el paciente toma la ventosa y me muestra su lente. Esa lente, a simple vista, tiene rayas. Ahora, cuando vi el paciente, no solamente que tiene rayas, sino que tiene depósitos orgánicos y tiene hifas, tiene una contaminación, una colonia por hongos en un lente gas permeable. Es menos común en un lente permeable al gas la contaminación fúngica, pero sí puede ser en lentes que ya estén viejos y que estén muy rayados, y esas rayas permiten que los microorganismos entonces se instalen y se adhieran con mayor facilidad, munidos de un film orgánico o inorgánico que los proteja y los contenga y los ayude a adherirse a la superficie. Ahora bien, cuando el paciente vino a mi consulta, yo le pedí que traiga absolutamente todo. ¿Y por qué? Porque había visto, cuando me manda la foto con la ventosa, esa manchita negra y algo grisáceo. Las ventosas también deben renovarse el mismo tiempo que el estuche. Normalmente una vez cada 45 días, cada 60, hay que tirar las ventosas, son fácilmente contaminables, sobre todo la de colocación, que si tiene un agujerito, se suele meter allí solución salina, las soluciones salinas que usamos son sin conservantes, y eso hace allí un caldo de cultivo de microorganismos y contamina fácilmente la ventosa, por lo tanto hay que tirarla y cambiarla. Bueno, fíjense lo que era la ventosa de ese paciente. La ventosa de extracción de ese paciente tenía una colonia de hongos. Entonces, a ver, no solamente es conocer cuál es el líquido que le vamos a recomendar, sino hacer un seguimiento del paciente en cuanto a todas las indicaciones que nosotros les damos a conciencia en el momento que retira su lente, y lo repetimos en los controles, porque con el tiempo el paciente empieza a cambiar sus hábitos de cuidado o cambia de líquido sin que nosotros sepamos, y una secuencia de infortunados acontecimientos llevan a que termine en esto. Entonces, los depósitos se pueden prevenir. El uso adecuado de las soluciones de mantenimiento evita problemas ocasionales y el deterioro de la superficie del lente, y problemas gravísimos en la clínica
y en la córnea, en el segmento anterior en general, en párpados, en pestañas, en conjuntiva, evita contaminaciones y evita enfermedades gravísimas que pueden terminar hasta con la vida de la córnea, con el caso de las acantomoebas o algunos microorganismos que actúan rápidamente, terminando con una córnea en un lapso pero rapidísimo. Entonces tenemos que tener conciencia de utilizar productos de última generación, que sepamos perfectamente cuáles son los alcances, y evitar esto entonces que los pacientes lleguen con problemas corneales o simplemente con alguna toxicidad, como el caso de la foto, por haber usado un producto en malas condiciones, por haber usado un producto que le estaba produciendo una reacción inadecuada, o porque simplemente olvidó de neutralizar al peróxido de hidrógeno, que eso es muy común. Razón por la cual muchas veces colegas me han dicho: yo no recomiendo peróxido porque el paciente viene con problemas de neutralización. Si bien los primeros peróxidos tardaban muchísimo tiempo en neutralizar, Everclean tiene una neutralización rapidísima. En menos de 2 horas está absolutamente neutralizada y la solución ya es una solución salina, isotónica, es decir, que tiene pH fisiológico, y una solución también tamponada, es decir, que la osmolaridad de esa solución es compatible con la osmolaridad de la córnea. Entonces, la función de las soluciones de mantenimiento no solamente es hacer prevención de los depósitos, y eso es frotar, frotar y frotar, las 3F diría el doctor Gonzalo Carracedo, sino que también alivia los síntomas del paciente, porque en una superficie limpia y humectada hace que el confort se prolongue durante el uso, aumenta entonces la humectación y la lubricación, la tensión superficial de la lente y la humectación y la lubricación producto de los componentes como la povidona que están incorporadas en estos líquidos, hacen que el roce del párpado contra la superficie anterior de la lente sea suave. Entonces, al poder neutralizarse y ser isotónicos, imitan y equilibran las características de la lágrima natural, tienen un mayor tiempo de retención de la molécula de agua sobre la superficie, por lo tanto, al tener mayor retención, se aprovecha la cantidad del film acuoso aún deficiente del paciente, porque también, así como está la povidona, hay agentes viscosistantes que ayudan a que digamos, la consistencia de los líquidos, incluso de las lágrimas artificiales, sea más grueso, y ayudan a aumentar el espesor de la película lagrimal. Por lo tanto, lo importante es que las soluciones de mantenimiento van a ser unos grandes aliados si sabemos manejarlos y conocemos todos los componentes que están incluidos en cada una de las soluciones. Entonces, el paciente puede usar su lente de contacto absolutamente para todas las actividades que hace a diario, y tiene que tratar de entender cuáles son las actividades que lo ponen en peligro, como es, por ejemplo, hacer natación con sus lentes de contacto si no tiene una protección. En general, yo recomiendo que el paciente, salvo que tenga una patología de base o una refracción muy elevada, no use lentes de contacto para nadar. Jamás deben lavarla con agua de la canilla. El agua de grifo es el gran proveedor de acantomoebas y de otros microorganismos, entonces eso es muy peligroso para el paciente. Lo mismo al limpiar los estuches, además de ser renovados cada un cierto tiempo muy corto, deben ser enjuagados, pero con solución salina, es decir, en la noche van a
tirar la solución multipropósito o el peróxido neutralizado, van a enjuagar el estuche con solución salina y lo van a poner simplemente secado al aire. La mejor manera de no contaminarlo es colocar una servilleta de papel tisú y colocar el estuche boca abajo para que se seque solo, y eso salvaguarde también al estuche de crear microorganismos en forma de colonia que puedan estar presentes al momento de volver a llenar el estuche con el producto limpio. Entonces, es fundamental conocer que el sistema de mantenimiento debe ir con el paciente a todos lados, use el tipo de lente que use. Entonces, tenemos una gran variedad de mantenimiento, desde nuestra estrella de hoy, que es el peróxido de hidrógeno, en los limpiadores como el GP Cleaner, la solución única, que es una solución multipropósito. También tenemos disponibles soluciones que tienen aloe vera. Es una solución que es para ojos sensibles y que además ayuda a la reepitelización debido a la presencia de la aloe vera. Soluciones salinas en monodosis, sin conservantes, eso la usamos para lentes esclerales, para el reservorio. Acondicionadores, soluciones únicas también para gas permeables, como es el GP Multi, y una gama muy amplia, la Crifresh, de lágrimas artificiales, con conservantes, sin conservantes, con sistemas multidosis y con sistemas monodosis. ¿Cuáles son los objetivos? Gracias, doctora Joana Garzón, por esta diapositiva que la vimos recién. Entonces, el objetivo de esta capacitación es comprender las propiedades desinfectantes del peróxido de hidrógeno, fundamentalmente en las lentes de contacto, que analicemos el efecto de Everclean sobre patógenos potencialmente peligrosos. A ver, todos los patógenos son muy poco resistentes a la presencia del peróxido de hidrógeno. De hecho, la mayoría de los virus, bacterias, protozoos, hongos y amebas no son resistentes al peróxido de hidrógeno. Ya recién la doctora Joana Garzón dijo en cuántos minutos pierden absolutamente, pierden la partida frente a la exposición con peróxido. El cuidar clínicamente el ojo y con ver cuáles son los cuidados que tiene que tener el lente de contacto, y esta relación en los efectos de la superficie ocular es fundamental, y obviamente conocer la interacción de Everclean sobre los diferentes materiales de lentes de contacto. Recién hablamos entonces que Everclean es el único producto, el peróxido de hidrógeno es el único producto que es compatible tanto con materiales de lentes blandas en todos sus tipos, tanto el EMA como los hidrogeles de silicona, y en gas permeables en todos los materiales conocidos, aún que estos tengan un tratamiento adicional de superficie, como es el plasma y el HydraPer. Ahora, los componentes de los productos son variados. Hay que conocer qué significa cada uno de ellos, qué significa que tenga biocidas, cuáles son los disponibles, los surfactantes, las sustancias quelantes, cuáles son las sustancias humectantes, cuándo la sustancia humectante es más hidratante que humectante, cuándo el quelante está indicado para darle consistencia al producto, para que se sostenga más tiempo sobre la superficie del lente de contacto o del ojo, de la córnea, cuáles son los limpiadores más efectivos y cuánto es el nivel de sales que tiene la superficie para que la osmolaridad y el pH de esta sea fisiológico. Entonces, el peróxido es un biocida principalmente. Esto apoyo y repito lo que dijo la doctora Joana Garzón, y son moléculas encargadas de desinfectar las lentes de contacto y conservarla estéril la solución de mantenimiento. El peróxido de hidrógeno es una solución desinfectante
y desinfectada en sí misma, es decir, el peróxido de hidrógeno es un desinfectante de amplio espectro, por lo tanto no tiene otro conservante más que el peróxido mismo. Hay muchos estudios donde se puede ver la eficacia biocida del peróxido de hidrógeno, tanto en Avisor como en Franja tienen los links para poder acompañar a su inquietud, y a quien solicite puede leer este estudio y muchísimos más. Este es obviamente un estudio también de una comparación del peróxido de hidrógeno con las sustancias multipropósitos en su eficacia en contra de las acantomoebas, y que se puedan comportar en distintos materiales tiene que ver con la tensión superficial de los surfactantes. La línea de Avisor es una línea donde los surfactantes, acompañados con los quelantes, bajan la tensión superficial de la superficie del lente de contacto, entonces la lágrima se extiende mejor sobre la superficie ocular, en el caso de las lágrimas artificiales, porque hay una lágrima artificial que tiene incorporado un limpiador. En realidad, Lacrifresh Cleaning es un producto que no tiene competencia. Yo lo he usado en muchísimos pacientes y en mí, como usuaria de lentes de contacto blandas. Lacrifresh Cleaning es un producto que tiene un surfactante como poloxamer, es una sustancia que es isotónica, está tamponada con bórax, y bueno, obviamente que es para todo tipo de lente de contacto. La podemos usar con lentes blandas como con materiales de lentes gas permeables, no importa cuál es su variedad. ¿Qué efecto produce? Teniendo la lente de contacto colocada, a veces puede suceder que por falta de parpadeo, por deshidratación de la superficie y por impedimento de poder retirar la lente de contacto para limpiarla, enjuagarla, desinfectarla y volverla a colocar, tenemos necesidad de seguir usando la lente en medio de nuestro trabajo. Entonces recurrimos a esta lágrima artificial, Lacrifresh, que como tiene incorporado el limpiador, la instilamos y con el mismo parpadeo hace como un limpiaparabrisas, limpia la superficie de la lente y la deja lista para seguir usando. Es un producto innovador, un producto que a mí me gusta mucho para el uso diario durante el porte. Ahora, mucho hemos hablado de la salud ocular y de la pandemia de COVID-19, y obviamente este es un estudio que me alcanzó Elena Ruiz de Avisor, donde en España se vio que hay cambios de comportamiento en la demanda y tendencias de consumo de líquidos y de lágrimas artificiales, porque la situación de estar en nuestro hogar mucho más tiempo, del teletrabajo, de la teleeducación y del manejo de tantas horas de entretenimiento con pantallas de todo tipo, sea celulares, laptops, televisores, tablets para leer, monitores de todo tipo, hace que obviamente haya un gran incremento de actividades que tienen que ver con el uso de pantallas, y esto ha experimentado un gran aumento en los índices de pacientes con ojo seco y por supuesto en el consumo de lágrimas artificiales. Pero obviamente esto que tiene que ver con el COVID es que hay muchas referencias respecto de cuáles son los productos que realmente son compatibles para combatir la infección por este virus del COVID-19. Hemos dado charlas con Avisor y con el doctor Gonzalo Carracedo, justamente de la mano de Franja, explicando y mostrando grandes estudios y contados estudios que las diferentes universidades europeas han plasmado en cuanto a la eficacia que tiene el peróxido de hidrógeno para combatir y desintegrar rápidamente el virus del SARS en la superficie de las lentes de contacto. Esto haciendo referencia a que también hay que cuidar con muchísimo ahínco las lentes de diagnóstico. Nuestras cajas de prueba
de la única manera que están a salvo y bien desinfectadas es si usamos en nuestro consultorio peróxido de hidrógeno para su cuidado, tanto las lentes blandas como las lentes gas permeables. Así que en realidad hay estudios de la Universidad Complutense de Madrid respecto de la importancia, las consideraciones importantes para los practicantes, es decir, para los adaptadores de lentes de contacto en momentos de esta pandemia mundial. Entonces, Everclean puede ser usado tanto en el consultorio como en el paciente. Al usuario realmente le da un mayor rendimiento de limpieza y desinfección de mercado. Hay millones de estudios que lo comprueban. El proceso de neutralización lleva solamente 2 horas. Eliminan completamente los depósitos de proteínas debido a la pastilla dual. El sistema es un solo paso, es decir, como la pastilla se incorpora al peróxido, tiene un tiempo de acción del peróxido debido a un recubrimiento que tiene la pastilla y luego libera tanto el catalizador como la remoción de proteínas, así que en un solo paso hace limpieza, humectación y desinfección. Por lo tanto, no necesita productos adicionales, salvo que el paciente tenga alguna alteración de glándulas de meibomio y tenga muchísimos lípidos en su film lagrimal, entonces lo vamos a acompañar con un tensioactivo o surfactante. Es sin frotar, no requiere justamente del frotado porque las mismas burbujas que se generan, ese choque molecular en el proceso de neutralización, hace que libere toda la suciedad de la superficie de la lente. Hay entonces tiene una gran seguridad, una bioseguridad, y tiene un bioindicador que es justamente la clorofilina y la riboflavina que tiene la pastilla. ¿Cómo es la pastilla? La doctora Joanna Garzón dijo que era una pastilla dual, que una parte tiene subticilina A, que es el desproteinizante, y la otra parte es la que tiene el catalizador, y tiene la riboflavina y la clorofilina, que le da una coloración verdosa a la solución. ¿Para qué es esto? En realidad no cumple ninguna otra función más que avisarle al usuario que no se olvidó de poner la pastilla. Suele suceder que a veces en la vorágine diaria o en la automatización de los procesos ponen las lentes, ponen el peróxido y se olvidan de poner la pastilla, y al día siguiente no está neutralizado y produce estas irritaciones gravísimas en la superficie corneal. Por lo tanto, que la capa verde tenga una indicación justamente para que el comprimido ha sido añadido a la solución y la tiña de verde, es muy importante. Ahora, obviamente, la capa verde también va a tener el bórax que va a mantener el pH de la solución y lo va a hacer isotónico. Entonces, hay que tener en cuenta también que si bien alguna lente blanda con alto contenido acuoso puede teñirse momentáneamente, una vez que la lente es retirada de la solución neutralizada, si la enjuagan con suficiente solución salina, ya pierde la coloración y recupera la transparencia. No queda la lente teñida. Eso se los aclaro porque a lo largo de estas charlas todo el mundo me pregunta si la lente se tiñe. Entonces, los estudios clínicos de la Universidad de Alcalá, por ejemplo, ha sido contundente respecto de que Everclean es muy eficaz contra hongos y bacterias y que supera ampliamente la norma establecida. Fíjense que ante la presencia de Pseudomonas aeruginosa, lo que está en rosa es la acción que cumplen otros productos, y lo que está en color turquesa es justamente el rango de cobertura del peróxido de hidrógeno, lo mismo que la Pseudomonas aureus, la Candida albicans y el Fusilium solari. O sea, en realidad
infinitas estudios disponibles para todos ustedes que muestran la eficacia del peróxido de hidrógeno en todo este tipo de microorganismos, protozoos, virus, bacterias y demás, y la eficacia aplastante contra lo más terrible que puede tener un paciente que use lentes de contacto y lo más peligroso, que es una infección por acantomoeba. Este es un estudio clínico que hizo también Avisor, en una comparativa de cómo queda la superficie de la lente de contacto entre Everclean y otras soluciones de mantenimiento. Generalmente no hablamos de competencias, no hablamos de marcas, sino simplemente mostrar lo que la fotografía que se tomó con microscopios que muestran cómo después de limpiar los lentes de contacto con determinados productos quedan residuos de depósitos orgánicos en la superficie del lente, y de la única manera que se removieron completamente, como las fotografías de la derecha, es ante la presencia de Everclean. Entonces, Everclean ha sido pensado para todo tipo de lente de contacto, tan es así que Avisor dobla la apuesta presentando a Everclean Scleral. Everclean Scleral es el mismo producto que tiene las mismas propiedades, no tiene conservantes, tiene su pastilla dual, pero la diferencia es que ha pensado que el portalentes tenga mayor diámetro, mayor capacidad, y ha sido especialmente diseñado para lentes esclerales, y esto evite que al bajar la tapa del portalentes pueda romperse o presionarse un borde de la lente. Por lo tanto, el peróxido de hidrógeno en esta modalidad solamente se va a diferenciar del Everclean tradicional por la posibilidad de tener un lubricante como es la povidona y la pastilla dual. Y bueno, esperamos pronto que en Latinoamérica se pueda lanzar Everclean Plus, que bueno, le vamos a preguntar a Agustín qué novedades nos tiene este producto, porque bueno, siempre a la vanguardia de algo tan efectivo como el peróxido de hidrógeno, nos va a presentar 4 acciones para la mejor desinfección, neutralización y desproteinización de nuestras lentes de contacto en todas sus variedades. Así que, señores, el éxito del mantenimiento de las lentes de contacto es parte el paciente, parte los laboratorios que nos ofrecen este portfolio, parte nosotros concientizando a nuestros pacientes e interiorizándonos de las capacidades de cada producto, acompañado de buena higiene, fundamental el lavado de las manos, las limpiezas de las lentes antes y después del porte, la limpieza y desinfección diaria, cambiar los portalentes y mantenerlos limpios, y bajo todo concepto evitar el agua de la canilla. Respecto de lo que decía la doctora Garzón, yo incorporé esta diapositiva apoyando lo que ella decía, que los portalentes son espantosos y que el rango de contaminación es altísimo, entre el 18 y el 85%, la media el 54% de los portalentes están contaminados. Aquí hay un estudio de la Contact Lens and Anterior Eye que puede certificar esto, y lo pueden solicitar a Avisor. Es un estudio que presentó el doctor Gonzalo Carracedo, que me ha cedido gentilmente esta diapositiva para que se las muestre. Gracias por la atención, y Agustín, quedo en tus manos para que nos digas si hay preguntas. Bueno, no, muchas gracias Marce, gracias Giovanna, la verdad que muy completas las presentaciones, muchas cosas nuevas. Ahí hablaste un poquito del Everclean Plus. Nuestra idea es ya ir lanzándolo en diferentes países en Latinoamérica el año que viene. Este año, por el tema de la pandemia, estamos muy lentos con algunos registros y estábamos terminando de presentar el escleral en muchos países, entonces
se ha retrasado un poquito, pero bueno, vamos a venir con el Evergreen Plus para el 2021 seguramente. Yo no sé si tienen algunas preguntas para Marcela, para Joana. Por sí, muchas gracias a todos por estar. La verdad que muy buena la charla, la hemos grabado también. Después la vamos a subir a nuestro canal de YouTube. Así que bueno, si no hay ninguna pregunta, yo no veo, la verdad que ninguna pregunta. A mí me queda una que sí me hicieron por WhatsApp, Marce, Joana, que era el tema de los protocolos de COVID. O sea, nosotros, al fin y al cabo, no hay ningún protocolo de COVID definido, tanto de la empresa como de las asociaciones en diferentes países, ¿no? Lo que sí nosotros podemos hablar, y ustedes dos mejor que yo, es acerca de la eficacia del peróxido y de, sí, lo que ya dijeron en las presentaciones, de respetar los pasos de cada producto, ¿no? No sé si querían comentar algo acerca de eso. Doctora Joana, te doy la Muchas gracias. primicia. Muchas gracias, Marce. Sí, efectivamente, pues se ha tenido como punto de partida las investigaciones que se han realizado previamente con otro tipo de virus. Realmente hay virus que incluso tienen un comportamiento muy lesivo e inflamatorio en la superficie ocular, como por ejemplo adenovirus, por ejemplo el herpes, que causa también una infección muy fuerte y procesos inflamatorios. Basado en esto, principalmente con el SARS, el CoV, se hicieron varios estudios con diferentes compuestos y efectivamente el peróxido resultó siendo bastante eficaz, con un 98% en eficacia en el estudio también que les mostré. Entonces, este es un punto de partida porque efectivamente tiene mucha similitud en todos los estudios que se han hecho de polimerasa, pues tiene similitud con el anterior, siendo por supuesto diferente al actual, pero ese es un punto de partida que nos dice efectivamente el peróxido pues tiene una muy buena eficacia. Adicional a esto, vemos como el peróxido pues lo que hace es destruir completamente todas las membranas celulares o pared celular de estos microorganismos. Precisamente el SARS-CoV-2 tiene esa membrana altamente lipídica donde efectivamente el peróxido va a intervenir. Al intervenir allí va a destruir toda esta formación lipídica y va a impedir precisamente la adherencia. Entonces, por eso se puede decir que en este momento tiene alta eficacia. Se han hecho estudios, como ustedes han visto, hay publicaciones, a veces con menos pacientes que otros, pero el peróxido tiene una gran eficacia comparada con otros productos. Efectivamente, justamente los protocolos, por lo menos en Argentina, tanto los colegios de ópticos de la ciudad de Buenos Aires como de provincia y los colegios de ópticos y cámaras de ópticos unidos en distintas asociaciones, convinieron en hacer un protocolo apuntando a que la atención de los pacientes vaya acompañada también de un cuidado en el mantenimiento tanto de las herramientas que utilizamos para la prueba de la lente de contacto, la lámpara hendidura, las superficies que tocamos y demás. Ahora, tengamos en cuenta que el peróxido es altamente efectivo, pero además estamos frente a un virus que de todos los microorganismos que pueden llegar a ser muy peligrosos para la córnea y que pueden ser contagiados en un lente de contacto dentro de una prueba o en un consultorio que no tenga cuidados, el virus del COVID es el menos peligroso. Y no es con esto que quiero minimizar el efecto ni quiero restarle importancia, sino que hay microorganismos mucho más agresivos y hemos tomado conciencia de lo que puede llegar a subirse a un lente de contacto y terminar en el ojo de un paciente gracias a los protocolos de COVID. Pero en realidad lo que hay que tener en cuenta es que tenemos
el peróxido de hidrógeno, que no es algo nuevo, sino que en realidad la novedad es que se ha modificado con otros componentes para que luego de la neutralización sea un producto que se pueda ser utilizado por el paciente a diario. Y eso le dé seguridad clínica y una limpieza perfecta, tanto al paciente como a los lentes de consultorio. Además, quiero agregar que el actual peróxido que tiene Avisor, pues tiene una adición de povidona. La povidona, pues, humecta, hidrata, y también se han realizado estudios en los cuales el SARS tiene un receptor para hacer su proliferación, un receptor que está muy frecuentemente en el tracto respiratorio, pero también se ha tenido estudios y evidencia que ese receptor, que es el receptor de la enzima, de la angiotensina, también se encuentra en la superficie ocular y puede tener mayor densidad y presentación cuando hay ojo seco o cuando hay sequedad. Entonces el peróxido, al humectar, al dar precisamente esa sensación y ese aporte de povidona que da hidratación, da humectación, pues va a minimizar también cualquier riesgo de acople efectivo con cualquier receptor que tengamos que sea de este tipo AC2, que son los receptores de angiotensina. Tengamos en cuenta, para terminar el concepto, ya que la doctora nombró el ojo seco, que todas las superficies oculares con una deficiencia del film lagrimal o de la capa acuosa de la lágrima produciendo ojo seco es una superficie absolutamente hiperosmolar, y que el producto tenga un humectante va a ayudar a que justamente la osmolaridad de ese ojo seco baje y se estabilice la capa lagrimal, dando mucho más confort. Así que la osmolaridad de la superficie de la córnea también se ve favorecida con la povidona. Bueno, perfecto, clarito. Acá quedó una pregunta que nos están preguntando, dice, leí que los productos a base de peróxido de hidrógeno le quitan humectabilidad a los lentes rígidos. ¿Es esto correcto? Bueno, justamente por eso es que lo que estábamos recalcando es que Everclean tiene incorporado un agente humectante. Entonces, echa por tierra todo lo que pueda haber sucedido en las generaciones anteriores de peróxido o en otros productos de su competencia que no tengan un agente humectante. No nos olvidemos que hablábamos esto, ¿no?, de la tensión superficial que tiene el producto y que ayuda a que el líquido se desparrame o se deslice suavemente sobre la superficie de la lente. Sí, efectivamente, esa es la gran diferencia con este producto, de cualquiera de su similitud. Esa adición de povidona le da efectivamente hidratación y da comodidad, da tolerancia y evita también cualquier tipo de toxicidad en la superficie. Bueno, muy bien. Pues yo creo que ya no tenemos ninguna otra pregunta, así que por mi parte, muchas gracias Marcela, muchas gracias Giovanna. Muchas gracias a Franja también. Ha sido muy bueno tener otro webinar y seguramente seguiremos con esto. Gracias Agustín por convocarme, gracias por confiar siempre en la capacitación online, que es la manera de llegar rápidamente a todos los colegas de Latinoamérica. Bueno, Así es, muchas gracias también Marce, muchas gracias Agustín, muchas gracias Carol y Franja, y a todos los colegas que han tenido esta paciencia, la motivación, pues seguir contando con nosotros para cualquier duda que se les ofrezca, ¿vale? Bueno, muchas gracias, nos vemos todos la próxima vez. Vale. Hasta la próxima. Chao, chao. Bye.